Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a todos. Muchas gracias por estar presente. Mi nombre es Nicolás Alarcón. Voy a ser el que les esté dando esta charla sobre drones y agricultura de precisión. Es un gusto tenerlos a todos esta tarde acá y bueno, nuevamente muchas gracias por participar y gracias por la invitación. Bueno, lo que quiero comentarles un poco es lo que hoy por hoy se está haciendo en cuanto a agricultura de precisión y cuáles son las herramientas que hoy se utilizan para dicho fin. Muy bien, si vemos la presentación, lo primero que nos importa o lo que obviamente todos conocen y les llama la atención son los drones, ¿está bien? Los drones hoy por hoy no son más que en cuanto a ver, tenemos dos tipos de equipos, uno como puse en la pantalla para captura de datos y otro tipo de equipos pueden ser los equipos para fumigación, ¿bien? Todo lo que es drones para capturas de datos, los equipos en sí no son la herramienta más importante en lo que es agricultura de precisión. Los equipos se dividen en multicópteros y a la fija. Bien, los multicópteros, a diferencia de los a la fija, lo que tienen de ventajas por ahí y desventajas es que, bueno, los multicópteros pueden despegar y aterrizar verticalmente, que eso es una de las cualidades más importantes que tienen. ¿Bien? ¿Por qué es importante esto? Porque lo que no me permiten es poder aterrizar y despegar sobre cualquier superficie que tenga y no necesito tener grandes extensiones para poder maniobrar el equipo. Lo mismo en aire, son muy útiles cuando uno tiene que hacer relevamientos de precisión o cuando tiene que relevar zonas pequeñas donde por ahí la disponibilidad de espacio no es tan alta. Entonces los multicópteros son herramientas muy útiles porque tienen una precisión de manejo muy grande. Pueden estar estáticos en el aire, eso es una gran ventaja, sobre todo cuando por ahí uno no está muy canchero, digamos, utilizando este tipo de equipos. Siempre está bueno frente por ahí a un ala fija que es como un avión, que si uno deja de manipularlo, digamos, el avión sigue derecho, si no se cae, sigue volando. Mientras que un cuadricóptero uno puede soltar los controles y quedan estáticos en el aire y no pasa nada. Siempre son equipos mucho más sencillos de usar. Después, obviamente, la desventaja que tienen es el tiempo de vuelo. Ningún cuadricóptero está superando los 28 minutos, 30. Creo que ahora dentro de poco de DJI, que es una de las marcas más importantes en cuanto a cuadricópteros comerciales, va a sacar equipos con un poquito más de extensión de batería, pero en general podemos decir que los equipos más comúnmente conocidos para el agro no superan en cuanto a cuadricópteros los 28 minutos. Lo otro que tienen por ahí sí de bueno es la facilidad que tienen para portar distintos tipos de sensores. Con sensores, por lo general, nos estamos refiriendo a cámaras, pero no necesariamente tienen por qué ser cámaras, pueden ser otro tipo de sensores. Pero bueno, lo que nos da la posibilidad es o de cargar varias cámaras o de poder intercambiarlas y poder utilizar diferentes tipos de sensores de acuerdo al tipo de trabajo que queramos hacer. Por otro lado, tenemos los equipos a la fija que se utilizan hoy. Este es el equipo que más se utiliza en cuanto al agro y la razón es por la cantidad de minutos que puede o horas que puede estar en el aire tomando datos. Bien. Lo que tiene por ahí de complicado los a la fija son dos cosas. Unos que tienen un poco más de requerimientos de técnica por ahí o de práctica para lo que es el despegue y el aterrizaje. Pero bueno, luego lo que es en sí el vuelo es mucho más estable, tiene la capacidad de, obviamente de volar mucho más tiempo. Estamos hablando de los alas fijas, pueden ir entre los 40 minutos hasta hay equipos que vuelan 2 horas y un poco más también. Son todos eléctricos, todos con batería, ninguno es explosión, no se utilizan equipos a explosión para la toma de datos, bien, con cámaras por ahí para fumigación. Sí han visto drones a explosión, pero para lo que es la toma de datos no se utilizan por la razón básicamente de que los equipos a explosión vibran demasiado, se mueven mucho, no tienen un vuelo tan sereno y eso a la hora de hacer la toma de los datos no es bueno y genera mucho problema. Por eso se utilizan los drones que tienen la capacidad de volar mucho más parejo por no tener esta vibración por los motores. ¿Bien?
Después, bueno, obviamente las desventajas que tiene el ala fija es que para despegarlo y aterrizarlo se requiere un área bastante importante de despejada, bien, que donde no haya árboles, donde no haya alambrados, ni hablar cables eléctricos. El suelo tiene que ser un lugar apropiado. También piensen que estos equipos ninguno trae, o la mayoría, mejor dicho, no trae tren de aterrizaje. ¿Está bien? No se les pone tren de aterrizaje. Podrían preguntar tranquilamente por qué no se les pone, y la cuestión es netamente por peso y por capacidad de consumo en la batería. No conviene. Entonces estos equipos aterrizan por lo general de dos formas: o aterrizan con la panza sobre la superficie donde puedan aterrizar. Obviamente el equipo suelen ser como si fuese un tergopol un poco más denso, más duro, ¿no? Pero la panza, como aterriza, como aterriza sobre la panza, obviamente, se les pone como una carcasa de plástico como para que puedan tener un poco más de resistencia. Igualmente siempre se aconseja bajarlo sobre cultivos o sobre calles de tierra y no sobre asfalto o piedra, por supuesto, para hacer la vida útil un poco más larga. Sin embargo, igual estos equipos lo que menos importa en cuanto al valor es el fuselaje. Lo más importante es la cámara, obviamente la electrónica, en caso que se rompa. Comento esto porque es común que los alas fijas no se caen, pero sí es común que por ahí sufran algún tipo de accidente las alas o un poco el fuselaje. Por esto que digo que los aterrizajes no suelen ser aterrizajes suaves, o en pista con tren de aterrizaje como para que sea sutil. Pero igualmente son equipos que pueden volar muchísimas veces, aterrizar y despegar sin ningún tipo de problema. Eventualmente puede pasarle que se rompa algo, como cualquier cuadricóptero industrial, comercial que se compren. Por otro lado, bueno, estos dos equipos que mencioné, tanto los multicópteros como las alas fijas, ambos trabajan con lo que se utiliza para el campo, son con cámaras comunes, RGB o cámaras multiespectrales. Bien, ahora vamos a ver un poco cuál es la diferencia entre las dos cámaras. Principalmente para lo que es el análisis en la agricultura de precisión, se utiliza cámaras multiespectrales, que son las requeridas para hacer los estudios convenientes. Después, bueno, el otro tipo de drones que se utilizan en el agro, que en Argentina están empezando, todavía no es algo que esté muy difundido, ni que tampoco haya demasiados equipos, son los drones para fumigación. Creo que los únicos que hay acá en Argentina son de la marca DJI, que es la más conocida. Y ahora está entrando también la marca SAG, que es esa que ven en pantalla, el dibujo, en la foto, mejor dicho, disculpen. Esos equipos, por si por ahí los vieron, cuando empezó todo el tema del coronavirus, China había sacado drones de fumigación a la calle para tratar de contrarrestar el virus. Bueno, eran esta marca, estos equipos los que volaban. Son equipos muy buenos, muy precisos, todos vienen con precisión subcentimétrica, a la hora de la precisión del vuelo me refiero. Son equipos donde tienen varias funciones de vuelo. Hago una aclaración: tanto estos drones como los drones que acabamos de mencionar anteriormente, ala fija y multicóptero, todos son equipos que para hacer trabajos, para trabajar ya sea en el campo, en topografía, cualquier tipo de trabajo que uno realice donde la adquisición de datos es lo que importa, o en el caso de los fumigadores, donde la aplicación es lo que importa, todos estos equipos vuelan autónomamente, ¿bien? Siempre requieren de un operador que esté presente, que esté viendo el equipo por cualquier situación, pero el operador digamos, cumple más la función de guardia, de visión, que de operador, ¿bien? Obviamente, ante cualquier emergencia uno tiene la posibilidad de poder tomar el control del equipo, pero el equipo, para hacer la toma de los datos, lo hace solo. En lo que es cuadricópteros y a la fija, el vuelo siempre es alto, no suele haber muchos problemas de obstáculos, y obviamente los trabajos se eligen de acuerdo, o mejor dicho, los vuelos se arman de acuerdo al tipo de trabajo que se quiera hacer. En cambio, por ejemplo, los drones que son para fumigación, en cambio, vuelan muy bajo. Son drones que obviamente dependen qué es lo que estén fumigando, si es un árbol o un cultivo, van a variar entre su altura de vuelo entre el 1,5 metros y los 10, 15, 20, 30 metros, lo que haga necesario de acuerdo
a si estamos haciendo fumigación sobre algún tipo de árbol, algún banano o algún otro tipo de árbol, cualquiera, no importa, no viene al caso ahora. Estos equipos entonces, como vuelan tan bajo y por lo general sí tienen riesgo de colisión por las zonas en donde están volando, estos equipos hay que tener ciertas correcciones que hay que hacerles. Todo se hace de forma semiautomática. Estos equipos traen como si fuesen unos GPS diferenciales que tienen mucha precisión, donde uno le tiene que ir indicando a estos equipos por dónde es el área que van a volar y marcarle los obstáculos para que tengan la precisión y puedan volar con la precisión que requiere la fumigación. Nosotros tuvimos la oportunidad de manipular estos equipos, de poder utilizarlos, y les aseguro que hemos hecho pruebas muy justas y el equipo ha pasado a menos de 3-4 centímetros de un poste, obviamente hecho a propósito el vuelo así para ver la precisión que tiene, y la realidad es que lo respeta, y el equipo tiene sensores muy potentes que, además de su precisión exacta a través de GPS, que es como vuela, tiene sensores de proximidad muy buenos que detectan obstáculos y los evitan. Acá les muestro un poco, les pido perdón, no sé por qué esto está además, no debería haber aparecido. Acá les muestro un poco lo que están viendo en pantalla, son 4 imágenes de distintos tipos de vuelos que pueden realizar estos tipos de equipos de fumigación, que serían la primera imagen, digamos, a la izquierda superior, es un campo de arroz donde pueden sembrar arroz, pueden esparcir semillas también estos equipos, no solamente sirven para fumigación, solamente se les cambian las boquillas, digamos, se le cambia un poco la parte interna y tienen la adaptación para hacer fumigación o la tira de semillas. Pueden fumigar árboles en formas espiraladas, particularmente una sola unidad. Pueden hacer terrazas, pueden moldear el terreno para poder evitar obstáculos en altura. En fin, son equipos muy completos donde, más allá de todas las cosas buenas que tienen, lo malo, por supuesto, vuelve a ser el tiempo de vuelo. Son equipos que cargan igual bastantes litros. Este equipo que estaban viendo en pantalla cargaba unos 20 litros y hay equipos de hasta 30 litros de carga. Lo que tienen es que son equipos que no superan con mucha suerte los 15 minutos, 18 minutos, 20 a lo sumo. Depende, obviamente, el peso que esté cargando el equipo. Pero bueno, convengamos que son equipos particulares muy buenos, pero no sirve para fumigar claramente un campo muy grande. Esto está pensado, en principio al menos, para lo que son ensayos, que es muy, muy útil. Y después para pequeños campos. Si no, la solución que se ofrece para este tipo de equipos siempre es comprar una flota de equipos, que lo que les da la posibilidad, en este caso, esta marca, es de poder operar más de 5 equipos en simultáneo. Entonces con eso uno puede cubrir áreas mucho más extensas. Por supuesto que hay que tener un respaldo bastante importante para poder comprar 5 equipos de estos, más todo lo que implica su capacitación y demás. Volviendo a los otros tipos de equipos, a los multicópteros y a las alas fijas, que son en realidad los que más se utilizan acá, que son los que hacen la toma de datos para después poder hacer las prescripciones y poder hacer los mapas que nos interesan en el campo. Son, en este caso, les voy a estar presentando las cámaras multiespectrales de MicaSense, que son las que nosotros comercializamos, somos distribuidores oficiales en Argentina de estas cámaras. Las cámaras multiespectrales, para el que nunca las escuchó hablar, básicamente tienen, bueno, estéticamente la forma que están viendo en pantalla. Esos son 2 modelos distintos. El primero, el de más arriba, el que les estoy marcando con el mouse, no sé si llegan a verlo, es una Red Age y la de abajo es una Altum. Lo que están viendo arriba de todo es un sensor, que ahora vamos a ver qué es. Estas 2 cámaras funcionan de la misma forma, la diferencia es la calidad de cada una. Se puede ver y se puede interpretar que es así por el tamaño que tienen los lentes, estos 5 lentes que estamos viendo en cámara, en pantalla. Y estas cámaras lo que tienen la particularidad es que toman estas 5 imágenes al mismo tiempo, ¿bien? No son cámaras convencionales, ¿está bien? Lo que hacen estas cámaras particularmente, en cada lente toma una imagen a una longitud de onda de la luz distinta, ¿bien? Entonces, lo que traen cualquiera de estas 2, lo que traen es un lente que capta la luz, digamos, la longitud de onda del azul,
la longitud de onda del rojo, del verde, del borde rojo y de infrarrojo, que son dos longitudes de onda que el ojo humano no llega a distinguir, pero obviamente están en la luz, en la luz compuesta. Estas cámaras son particularmente importantes, o sea, son muy buenas porque están diseñadas justamente para ser transportadas con drones. Entonces están adaptadas para que las cámaras puedan ser incorporadas a la computadora, digamos, del dron, para que, sobre todo con los a la fija, para que puedan tener coordinación el dron con el momento de disparo para hacer una captura correcta de datos y de posicionamiento global. Bueno, ¿qué es lo que entonces hacen básicamente estas cámaras? Las cámaras lo que van a hacer es, bueno, volar con el dron, por supuesto. La cámara también podría estar puesta en un helicóptero, en un avión convencional, en cualquier equipo. El dron, por eso les digo, no es lo importante. Obviamente, el dron uno lo elige de acuerdo al tipo de trabajo que tiene que hacer y después lo que importa realmente es el sensor porque es el que le va a dar la calidad de los datos, más allá que cómo uno pilotee y cómo maneja el dron va a influir. El dato en sí es importante cómo sale desde la cámara. ¿Y qué es lo que hace la cámara? Bueno, el dron va a volar sobre mi campo, no importa qué cultivo sea, el análisis de ese se hace luego, digamos, depende del cultivo que sea. Hay algún que otro cultivo que tal vez tenga algún requerimiento particular de vuelo por la forma o la fisionomía que tiene el cultivo, pero rara vez es necesario, sino siempre por lo general es regular los vuelos. Ahora vamos después a charlar un poquito de eso rápido, qué es lo que se hace. Pero bueno, básicamente, volviendo al tema, las cámaras lo que van a hacer es recibir la luz visible y la luz que no es visible, que es la que hablábamos, borde rojo y el infrarrojo cercano es, para ser más preciso. Entonces, esa luz que captan es la que se refleja de la luz que incide sobre mi cultivo y es reflejada, ¿bien? Entonces, lo que van a hacer estas cámaras es tomar esta luz reflejada de mi cultivo. Bueno, al hacer eso, lo que tiene la cámara integrado, ahí se puede ver chiquitito en el dibujo, hay dos cositas rojas, lo que tienen, voy a volver un poquito para atrás, integrado es esto negro que vemos aquí arriba. Esto que está acá arriba es un sensor, se llama sensor DSL. Ese sensor que va aquí arriba del dron, lo que va a hacer es captar exactamente la misma luz que incide. ¿Bien? Entonces, la cámara, cuando nos devuelva las imágenes y se procesen, yo voy a saber qué luz fue la que incidía en el momento de la captura de la foto sobre mi cultivo, porque la luz que incide sobre el cultivo es la misma que incide sobre mi sensor, y lo que voy a compararla es versus la luz que es reflejada. ¿Bien? Entonces, de esa forma, las cámaras, cuando me devuelvan las imágenes van a ser imágenes en blanco y negro, van a ser 5 imágenes en blanco y negro, y esas 5 imágenes son una por cada lente que tengan. ¿Por qué son en blanco y negro? Bien, porque no son, lo que estoy tomando son datos, no son colores. Si bien después puedo generar una foto a color, no hay ningún problema, eso se arma, digamos, se mezclan las capas con los colores que hacen falta, en este caso con el rojo, el verde y el azul, que son los básicos, el RGB. Con eso podemos hacer una imagen a color compuesta y podemos ver, digamos, hacer una inspección visual a color real. Si no, después tenemos las otras dos reflectancias, que son la del borde rojo y del infrarrojo. Con esos vamos a poder hacer otro tipo de análisis. Ahora lo vamos a ver. Bueno, después esto es lo que le comentaba, que obviamente además de tener una cámara adecuada y hacer una toma correcta de fotos, poniéndole el sensor que corresponde para que tome la luz que incide, y tomando obviamente bien las imágenes a la altura que corresponde para tener una resolución como corresponde, uno debe armar un buen plan de vuelo. Un plan de vuelo se llama tanto a multicóptero, o sea, los que son los drones convencionales, los que todos conocemos que sacan fotos, como a los ala fija. ¿Y qué sería una buena práctica de vuelo? Bueno, para armar los mapas que nosotros vamos a utilizar, tenemos que pensar que estamos pasando de fotos a mapas. La cualidad más importante que tiene un mapa es que uno puede hacer mediciones y está en plano. ¿Está bien? Cuando uno ve un plano, un mapa, todo está visto desde arriba perpendicularmente, se pueden hacer mediciones, ¿bien? Está claro que se puede trabajar y
y tomar datos. De una fotografía no, solamente vemos la foto, vemos una inspección visual, no se pueden hacer mediciones sobre una foto, eso está mal, se incurren en errores, no se conoce la escala, hay muchos factores que hay que tener en cuenta. Bueno, a través de los vuelos que se hacen para agricultura de precisión, lo que se hace es planes de vuelo, justamente vuelos por encima del cultivo, donde se tiene en cuenta que las fotos tienen que estar solapadas, o sea, yo tengo que sacar una foto donde salga cierta parte, capturar cierta parte del escenario, y la foto consecutiva a esa, la inmediata, tiene que volver a capturar parte de ese mismo escenario, ¿bien? O sea, tiene que solapar lo que ve en el campo. Hay ciertos grados de solapamiento requeridos, para que tengan una idea, más o menos se estima, se pide siempre que se vuele con un solape de 70%, que se solape 70% la foto consecutiva a la siguiente, y después que tenga un solapamiento lateral, o sea, con la foto que va a volver a salir de costado cuando vuelva la línea del mismo vuelo, como se ve en la imagen, hace una pasada y después vuelve a pasar por el costado. Bueno, este solape lateral, que vendría a ser este que estamos marcando acá con el mouse, este debe rondar entre los 50 y los 60 como mínimo, como mínimo. Por lo general se estipula un 70-80 y un 60 y un 75, pero bueno, son datos que van variando, va a depende siempre del tipo de trabajo que tengan que hacer, del tipo de topografía que se esté mapeando, si es un campo llano, si hay ondulaciones, si hay estructuras, el tipo de cultivo, la altura. Son muchas cuestiones que hay que tener en cuenta. Hay que ver la orientación de la cámara, que siempre las cámaras tienen que apuntar para abajo, ¿bien? Las velocidades de vuelo versus las altitudes es algo siempre importante, está bien, sobre todo con lo que es alas fijas. Ustedes, bueno, lo sabrán y si no se los comento, las alas fijas vuelan como los aviones, vuelan por sustentación, por velocidad. Cuanto más rápido va, más fácil es sustentarse porque por una diferencia de densidad del aire por abajo y por arriba del ala. Entonces, si el avión empieza a volar demasiado bajo, demasiado lento, para poder tener mejor captura de datos, corre el riesgo de que el avión se caiga. Entonces, siempre hay que estar jugando un poco con la velocidad de vuelo versus la altitud, o sea, con la altura que va volando, para ver cómo me conviene programar esos parámetros para sacar las imágenes a la mejor resolución o a la mejor calidad y con el requerimiento que uno necesite, por supuesto. Bueno, las cámaras se tienen que calibrar, se deben calibrar, eso vamos a verlo en un segundito. Condiciones de luz apropiadas, eso es claro, como toda imagen, si uno sale a volar de noche y a sacar fotos del campo de noche, claramente no va a haber nada. Estos son fotos, no tienen flash, no se utiliza flash para sacar este tipo de imágenes, eso arruina los datos, no tiene ningún sentido. Y aparte piensen que, como habíamos dicho, estas cámaras lo que hacen es tomar la luz que incide y la comparan con la luz que refleja. De noche, la verdad que la luz que pueden captar es muy poca, podrían decirme de una luna llena, pero la verdad que no se hace, eso no tiene sentido, las imágenes no pierden calidad. Tiene que tener los sensores de luz incidente, que es esto que hablábamos, este sensor que tiene que tener encima para corroborar la luz que incide contra la que se refleja, y algo que siempre es útil hacer es confirmar los datos cuando uno se va del campo. Parece una tontería, pero muchas veces ha pasado que uno va a volar, confía que la cámara tomó los datos que uno esperaba, y cuando uno baja el equipo se da cuenta que por ahí la memoria estaba llena, que la cámara estaba mal conectada o porque por algún motivo, bueno, no sacó fotos, entonces uno pierde todo el día de trabajo. Un dato curioso, pero siempre importante. Bueno, ¿y qué es entonces lo que nosotros vamos a ver muy sintéticamente, ¿no? O qué es lo que vamos a analizar? Bueno, nosotros como dijimos, lo que vamos a analizar es la reflectancia, que es la luz reflejada sobre la luz incidente, ¿ves? Entonces, lo importante que tiene la reflectancia es que no depende de las condiciones de luz en realidad. Y alguien me puede decir, pero acabas de decir que las condiciones de luz importan, y es cierto. Las condiciones de luz importan en el sentido de que cuando yo voy a volar tengo que fijarme que el día sea con una luz constante, no puedo ir a volar a la mañana con nubes, un día oscuro, y después a la tarde si se despeja volver a volar y querer utilizar las mismas imágenes, porque no porque el sensor la cámara no pueda calcular bien las cosas, porque evidentemente no depende de esas condiciones de luz, pero no pasa por la captura del dato en sí de la reflectancia, el problema de tener cuidado con las condiciones de luz, sino por una cuestión de cómo los programas luego para procesar las imágenes leen
las sombras que me pueden llegar a generar malas condiciones de luz. ¿Bien? Es una cuestión, son dos cuestiones que están vinculadas, pero que no tienen en sí que ver. La cámara, entonces volviendo así a la cámara, no le importan las condiciones de luz y no le importan porque tiene este sensor por encima que, como sabe cuánta es la luz que le llega y obviamente los lentes ven cuánta luz recibe, es una relación que es adimensional y no importa porque siempre está normalizada. Entonces esto lo que nos permite también es poder volar en mi campaña a diferentes momentos con diferentes condiciones y después poder hacer comparaciones temporales de cómo está mi cultivo, al principio, al medio, al final, cuando uno quiera. Uno podría volar todos los días, ir haciendo una comparación visual o analítica todos los días, porque este sensor se lo está permitiendo, porque normaliza los datos para que uno pueda hacer las comparaciones. Si uno solamente captara la luz incidente, la luz reflejada, o sea, la luz que se rebota de mi cultivo, y solamente tuviese eso, no me serviría el dato más que para analizar eventualmente cómo está mi campo, mi cultivo en ese momento, y también habría que dar ciertas restricciones porque no, en un par de minutos de vuelo me pueden haber cambiado las condiciones de luz. Entonces, teniendo en cuenta esto y habiendo hecho bien las cosas, uno lo que va a obtener es graficar la reflectancia versus la longitud de onda, ¿bien? ¿Dónde se ubica la longitud de onda? En este gráfico que estamos viendo acá, lo que está representando son en las dos líneas. En verde es una planta sana, un registro de planta sana, y en rojo un registro de planta estresada, ¿bien? Estas cámaras no le dicen por qué es producido el estrés. Eso es un análisis que uno tiene que hacer. Obviamente el profesional capacitado para dicha tarea es el que le hace el análisis, el ingeniero agrónomo. No sé si otra persona lo hará, pero si no, bueno, quien corresponda es el que hace este tipo de análisis. Y lo que se le entrega con los estudios que se hacen a través de las cámaras no es estos gráficos, obviamente son mapas que ahora vamos a ver un par de ejemplos para que vean qué es lo que uno debería leer, pero la teoría detrás de todos esos datos es básicamente estos gráficos, que lo que me está indicando acá lo que estamos viendo acá es la longitud de onda del azul, la longitud de onda del verde, del rojo, del borde rojo y del infrarrojo acá. Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente vemos que la reflectancia del color azul es baja, igual que la del rojo, mientras que la del verde es alta. ¿Y qué quiere decir esto? Si nos fijamos en la fórmula de reflectancia, que es luz reflejada versus luz incidente, nos está diciendo que mi planta, mi cultivo, no importa en este caso qué cultivo es, lo que está haciendo está absorbiendo mucha luz del azul, por eso la reflectancia es baja, me absorbe mucha luz en el rojo, por eso la reflectancia del rojo es bajo. La del azul es algo común, no se utiliza mucho el azul para la agricultura de precisión porque por lo general los cultivos absorben mucho el azul siempre. El rojo es algo que varía, el rojo es muy utilizado en los análisis. ¿Por qué? Porque el rojo me da la cantidad de absorción, la reflectancia del rojo, más o menos reflectancia, me va a estar hablando un poco de la salud de la planta, porque como ustedes saben mejor que yo, la clorofila, la A y la B, tengo entendido, si no lo estoy diciendo mal, ambas absorben más la banda roja que la verde y la azul. La absorben, o sea, su rango de variación es mucho más amplio. Entonces, el rojo es un muy buen indicador de cuando la planta está sana o no, porque a mayor cantidad, o sea, más clorofila, más absorción del rojo, y a menor cantidad de clorofila, o sea, menos salud en la planta o algún tipo de estrés, la reflectancia aumenta y eso va a ser un indicativo, como se ve acá, del estrés de la planta. El verde siempre tiene un pico positivo en reflectancia, por eso nosotros vemos las plantas verdes. En caso de, por ejemplo, estuviéramos haciendo un análisis de una rosa, que seguramente el rojo tendría un poco más de reflectancia, o una rosa roja, obviamente el pico en el rojo sería más alto. Luego tenemos estas dos pendientes, esta pendiente acá importante, que es el borde rojo, que tiene que ver con la estructura interna de la planta, y el infrarrojo, que tiene que ver también con su estructura y más que nada con el contenido de agua interno que tiene la planta, ¿bien? Bueno, la calibración, esto es lo que decíamos, tiene el sensor, como ven acá a la derecha, para captar la luz incidente y compararla contra la luz que uno toma, y después lo que tiene, además,
vienen estas cámaras con un sensor de luz, que este sensor lo que hace es comparar la imagen, la reflectancia que tiene, cómo se refleja esa luz en las plantas y cómo la toma la cámara, frente a un color, a un patrón conocido, para poder estandarizarlo y poder calibrarlo y evitar errores en los modelos. Bien, básicamente lo que vamos a tener son mapas como los que están acá abajo. Acá lo que les quería mostrar es que lo que nos van a dar estos dos sensores básicamente es poder hacer una calibración absoluta de la reflectancia para que me deje ver los cambios a través del tiempo y no solamente me quede con un dato de un día, que la verdad que no es útil. Se pueden sacar datos importantes, pero la realidad es que hacer un buen análisis implica volar todo el cultivo en las diferentes etapas y volarlo varias veces, ¿no? Para poder obtener datos realmente estadísticamente importantes. Bueno, el panel de calibración se puede sacar antes o después o en ambas partes, es lo mismo, no, es indistinto, siempre es importante hacerlo y esto lo que compensa es la diferencia de horas de luz con las horas en vuelo. Esto es la corrección con el DLS2, que es el sensor que estaba arriba, el que toma la luz reflejada, la incidente, perdón. Y fíjense la diferencia, por ejemplo, con nubes, que no se debería hacer, pero este ejemplo es justamente para eso, para que vean cómo realmente el sensor hace una homogeneización de la luz reflejada versus la incidente. Fíjense cómo en esta imagen izquierda las sombras están muy marcadas, esto va a incidir, obviamente este no tiene el sensor, por supuesto, entonces acá los estudios que yo pueda hacer van a incidir demasiado porque el único dato que tengo es la luz que es reflejada, no tengo cómo compararla, entonces acá me va a dar un dato muy distinto acá, que no va a estar representando exactamente cómo está el cultivo, sino que va a estar más hablándome de que hubo una sombra en un lado y en la otra no. Por el otro lado, cuando uno corrige con el DSL, se empareja, entonces los datos empiezan a ser comparables. Obviamente, este ejemplo es malo, o sea, es bueno el ejemplo para mostrar cómo trabaja el DSL, pero este no sería un trabajo bien hecho para captura de datos. Bueno, acá les doy un poquito de información de las cámaras para que vean qué es lo que traen. Esta cámara, particularmente la Red Edge, tiene de importante que tiene 8 centímetros por píxel, o sea que uno ve hasta 8 centímetros, llega a distinguir 8 centímetros en un píxel, ¿está bien? O sea que si yo hago la foto, le hago zoom a la foto, lo más chiquito que voy a distinguir es algo que tiene 8 centímetros. Entonces, esto a 120 metros, ¿no? Si yo estoy volando a altitud más baja, o mejor dicho, altura más baja, si estoy volando a 60 metros, entonces yo voy a tener 4 centímetros por píxel. O sea que en mi foto voy a distinguir algo que tiene 4 centímetros. ¿De qué va a depender esto? Bueno, de la altura y del requerimiento de lo que querramos ver. Por lo general se suele volar arriba de los 150 metros, siempre con todos los permisos que se corresponden de la ANAC, por supuesto. Bueno, eso es otra cuestión que después dará para debate, que no viene al caso. Después, obviamente, tenemos la Altum, que había dicho que era mejor, se refleja obviamente en el tamaño de los sensores, y lo que vemos que a 120 metros, en vez de 8 centímetros, tenemos 5 centímetros. Tal vez, así hablándolo, no parece mucho, pero les aseguro que 3 centímetros de diferencia en una imagen es muchísimo. Y lo que tiene particular esta cámara de bueno, que además trae una cámara termal incorporada, lo cual es muy, muy interesante para analizar, sobre todo para ver zonas anegadas en el campo, es realmente útil. Lo que tiene, sí, la calidad de esta cámara termal es mucho más inferior, es de 81 centímetros por píxel a 120 metros, sin embargo, sigue siendo muy bueno porque el dato termal con esa resolución es más que útil, sobre todo para ver si estamos en zonas anegadas o no, no hace falta más que eso. Bueno, como hemos dicho, todas nuestras cámaras cada lente saca una foto en cada una de las bandas y me va a entregar estas 5 fotos en blanco y negro, donde lo que me va a importar en realidad es el dato que trae detrás cada foto y no el color. El color después yo se lo puedo insertar a la imagen, lo puedo componer y puedo obtener una imagen a todo color. Bueno, esto es un poco de lo mismo, lo que estábamos hablando, depende, fíjense, el color tenga
mi, mi superficie que incide y que refleja veré cuál es la longitud de onda que más absorbe. Estos ejemplos era para que quede claro. Por ejemplo, en superficie blanca va a reflejar todo lo que incide. En una negra no va a reflejar nada, todo lo que incide lo va a absorber. Y, por ejemplo, en una superficie roja, como podría ser una flor, va a absorber todo menos el rojo, que es el que refleja. En este caso, mi cámara obtendría solamente un valor rojo. Obviamente, siempre hay otros valores, otros picos mucho más chicos, no es que solamente se refleja. Y acá un poco es digamos, este gráfico muestra la reflectancia versus la longitud de onda, y es un poco lo que veníamos hablando de qué es lo que me va a estar indicando. Los primeros parámetros, que son en la luz visible, que ya habíamos dicho que estaba el azul, el verde y el rojo, me está hablando de lo, como dijimos, un poco de cómo está la clorofila, de cuánta clorofila tiene, un poco de la salud de la planta. Luego me está hablando de la estructura de la célula, perdón, de la estructura de la planta. Y después ya pasamos a lo que es el contenido de agua. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos con todo esto? Porque habíamos dicho que en realidad nosotros lo que terminamos obteniendo son mapas y no son gráficos, que si bien los podemos obtener, a veces no es lo más cómodo para andar viendo en los mapas. Claramente sí, como una información adicional. Lo que nosotros vamos a estar viendo es algo como lo que están viendo en pantalla. Estos son dos mapas. Esas líneas que ven me están indicando, no son errores en la imagen. Perdón, se me fue. Lo que están viendo, esas marquitas son las líneas de las cubiertas de los equipos. Y lo que se ve en distintos colores son índices. ¿Está bien? Uno llamado, por ejemplo, NDVI, que es el más conocido, muchos por ahí lo habrán escuchado, y el otro es el NDR. Estos índices son cuentas matemáticas que se hacen con los valores de reflectancia de las distintas bandas, el borde rojo, el infrarrojo, el que sea, el azul, el que la fórmula requiera, el índice requiera. Se hace estas ecuaciones matemáticas, son muy sencillas, y esto me va a estar devolviendo índices espectrales que me están indicando ciertas cosas. Uno es el NDVI, que me va a estar hablando un poco más de la estructura de la planta, porque lo que me está hablando es de cómo está con respecto a su fortaleza, y el NR es más químico, me va a estar hablando más del contenido de agua y de la estructura interna de la planta. Vamos a ver un par de ejemplos para que esto se entienda un poco más. Obviamente esto es una charla informativa para que sepan qué están hablando. Esto tiene un contenido mucho más profundo, que de hecho, sea de paso, si a alguien le interesa todo el tema de agricultura de precisión y cómo procesar imágenes y trabajar con imágenes multiespectrales, nosotros damos cursos de ello. La semana que viene, de hecho, hay uno online virtual para ver. A fin de la presentación les dejo mi contacto por si a alguien le interesa. Les voy a mostrar un poco de los ejemplos de lo que se hace en Argentina y lo que se hace en el mundo, para que tengan un poco más claro qué es lo que se ve. Bueno, esto es un campo de arroz de unas 138 hectáreas. Esta imagen que están viendo es real, es volada con un dron, está muy alto, está a unos 2.000 metros. Como es un campo de arroz, se quiere ver cómo está el cultivo luego de hacer una fertilización. Hacemos nuestro primer índice espectral, que es el NDVI, y el NDVI me está mostrando ciertas divisiones. Acá no les puse la escala. El verde quiere decir que la planta está con muy buena fortaleza, en rojo que está muy mal. Lo que estamos viendo acá en rojo fuerte es suelo, claramente, bien, suelo desnudo, caminos, y después en verde y en los demás colores más cremita es el nivel de, digamos, de NDVI, nivel de fortaleza de la planta, de estructura de la planta que tiene. El verde es el mejor, cuanto más clarito, peor es. Entonces, acá nosotros lo que podremos estar diciendo es que hubo un problema. Si uno se pone a analizar, fíjense que acá se ven franjas muy marcadas. De hecho, acá hay un corte que hasta uno podría pensar que está mal hecha el procesamiento, pero no, realmente acá hay otro problema. Cuando se vuelve a hacer el otro índice, el NDR, que me muestra un poco más la variabilidad de la masa y de la clorofila, bueno, lo que estamos viendo es que en realidad lo que se hizo fue una mala gestión de cómo se manejó el rendimiento de este campo. Entonces, con estos tipos de análisis, uno puede ver no solo cómo está
mi cultivo y dónde tengo que hacer acciones aplicadas puntualmente, sino también por una cuestión de control de cómo por ahí cuando uno terciariza este tipo de servicios, nada, corroborar realmente que la fertilización o lo que hayan hecho se haya hecho de forma correcta. Y acá tienen datos mucho más importantes que es solamente miren que vuelvo para atrás, una imagen a color, donde en realidad, si bien se ven algunas diferencias, acá veo todo verde y podría decir que mi cultivo está muy lindo, que está muy bien, que está muy sano, pero realmente cuando vengo a hacer los índices, veo que, obviamente esto lleva todo un análisis por detrás, pero créanme que cuando uno ve esto, claramente puede empezar a decir que acá veo mucho rojo, donde debería empezar a ver colores por ahí más azules, más claritos y demás. Un cultivo de forraje. Lo que estamos viendo acá en pantalla es una foto de RGB. Vemos a la izquierda un campo que ya está utilizado. En el medio, donde están las vacas, un campo que se está utilizando, y el de la derecha un campo a utilizar. Claramente RGB ya se empieza a ver un color verde diferente, pero es una cuestión netamente cualitativa, no cuantitativa, cuán bien o cuán mal está. Nosotros lo que justamente buscamos es hacer análisis cuantitativos y no solo cualitativos. Cuando vamos al NDVI, que muestra más la variabilidad de la biomasa, lo que estamos viendo obviamente que el campo que ya ha sido pastado está muy mal, tiene una biomasa muy mala, por supuesto, porque prácticamente no tiene biomasa. Cuando vamos al campo del medio, vemos donde hay aglomeración del ganado, vemos que ya empieza a haber zonas donde hay déficit de biomasa, obviamente eso es porque ya está pastado. Y fíjense este detalle, las vacas se ven en rojo. ¿Ven? ¿Por qué? Porque no tiene, no refleja, obviamente como no es una planta, no refleja como la planta, ¿está bien? Entonces, no es que se parece al suelo, sino que en este índice se comporta, la luz reflejada de la vaca se comporta de forma muy parecida. Y esto es un dato muy interesante porque siempre está la cuestión en ganadería de, yo con estas cámaras, con drones, ¿puedo hacer conteo de vacas? Bueno, es un tema siempre muy discutido, hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no, yo digo que ni. Se puede sí, se puede automático no, es sencillo no. Se puede hacer, hay que tener en cuenta que las vacas se mueven, entonces hay que tener una forma de captura de imágenes muy particular. Hacer conteo digamos, automático es muy complicado porque si yo tengo, como viene esta imagen, está muy claro, si yo acá puedo contar, hasta puedo contar a mano 1, 2, 3 vacas. Acá ya se me empieza a, no sé si llegan a ver mi mouse, pero en algunas zonas ya se empieza a complicar a distinguir entre 1 o 2, y ni hablar de estos manchones gigantes, donde vuelvo para atrás, fíjense que hay vacas y manchas, porque hay una zona sin pastura, y cuando yo voy a los índices es una gran mancha que no distingo nada. Entonces, está bueno, se puede hacer conteo de animales, puede llegar a ser útil, se puede llegar a realizar, pero no es algo sencillo y no es algo tan obvio. Por otro lado, cuando vemos el campo sin haber sido pastado, fíjense cómo tiene un índice un verdor mucho más grande, ¿no? Obviamente esto está después cuantificado en número, que se puede ver en distintos programas de análisis. Vemos el NDR, que me habla de la biomasa y la clorofila además, y también nos vuelve a decir un poco lo mismo que antes. El campo a la izquierda ya ha sido pastado, fíjense que está prácticamente sin biomasa y clorofila. En el medio, donde la zona donde se encuentra el ganado ya está empezando a tener problemas de biomasa y clorofila, claramente porque ya están pastando, y el de la derecha, que aún no ha pasado nada, está con índices muy elevados, muy buenos. Irrigación. Para ver consistencias e inconsistencias en la irrigación, bien, un pivot, acá fíjense, por ejemplo, tenemos a la izquierda, en la arriba, una imagen RGB. Volvemos a lo mismo, en la imagen RGB uno ve, y por lo general, ahora uno hace trampa porque ve a la derecha y ya ve que hay colores raros, pero en realidad uno se ve solamente a la izquierda. Si bien nota algunos parches, algunas marcas, no es un análisis tan obvio, y de hecho hay que tener el ojo un poco entrenado para realmente detectar que eso sea un problema. Cuando vamos a los índices, vemos que realmente sí tenemos un problema. Y vemos de paso que vemos problemas donde antes, por ahí, aunque tengamos el ojo entrenado, no lo veíamos. Acá, esta zona central, se veía claramente que algo podía llegar a pasar, pero más en la esquina izquierda de abajo, digamos, vemos acá unos manchones rojos que antes no veíamos, que me están indicando que hay problemas en mi cultivo. Después, obviamente, voy a tener que ir acá y ver cuál es mi problema, o si yo tuviese una imagen de muchísima resolución, puedo llegar a hacer una inspección visual.
pero esto me está diciendo que hay un problema, que mi planta tiene un estrés. Obviamente tienen una relación directa de acuerdo al momento que sea el cultivo y el tipo de cultivo. Uno puede interpretar a distancia cuál es el problema, pero el hecho de ir al campo a corroborarlo nunca se puede evitar. Bueno, acá se ha hecho una prueba de consistencia en el riego, también podemos ver exactamente lo mismo, como en algunas zonas se regó bien y en las otras no se regó. Control de plagas, esto es algo importante, lo que estamos viendo es una imagen RGB. Lo que estamos viendo en filitas, en linitas verdes, son el maíz que apenas se ve, todo lo que se ve de otro verde son malezas, ¿bien? Y lo que estamos viendo es obviamente que la maleza es extremadamente abundante porque el maíz está muy, muy pequeño en esas hileras, prácticamente está recién salido. Entonces yo que voy a querer hacer es un control de plagas, de malezas, para poder hacer una aplicación selectiva, ¿bien? Una aplicación de precisión. Vuelo con mi dron, vuelo con mi cámara multiespectral y con eso voy a lograr distinguir lo que es maleza del resto del suelo y de mi vegetación. Esto es una ventaja muy grande porque ¿qué voy a hacer? La voy a separar, la imagen, y la voy a empezar a analizar. Una vez que la analizo, yo lo que puedo hacer, por ejemplo, es hacer un grillado en donde si en este grillado yo quiero ver dónde debo aplicar, por ejemplo, un herbicida, digo, bueno, cuadriculo mi campo y veo dónde hay malezas y no. Obviamente, si yo hago un cuadriculado grande, voy a ver que acá, en este primero, voy a tener que aplicar a todo, porque en todos mis cuadrantes hay una maleza. Si yo empiezo a achicar mi cuadrante, veo que ahora hay dos en donde no hace falta aplicar porque no tengo maleza, ¿bien? Empiezo a achicarlo y cada vez mis cuadrados, empiezan a ser más pequeños y las zonas donde tengo que aplicar me empiezan a ser más restringidas. Entonces, lo que se termina logrando con este tipo de cámaras y haciendo este tipo de mapas es obtener un mapa justamente donde esta grilla empieza a ser muy pequeña, del tamaño que yo quiero. Por lo general suelen ser del tamaño de la aplicación efectiva que tiene mi máquina, mi máquina aplicadora. Si yo con mi máquina voy a pasar y tiene una aplicación efectiva de 1 metro, bueno, yo podría hacer cuadrados de 1 metro porque sé que eso mi máquina lo puede tener en cuenta. Si mi máquina tiene una aplicación efectiva de unos 10 metros, y si yo hago una grilla de 10 centímetros no tiene sentido, porque por más que yo pueda distinguir bloques de 10 centímetros que tengan o no tengan maleza, mi máquina no va a poder aplicar con esa precisión, entonces voy a estar haciendo un trabajo muy arduo sin sentido. Siempre hay que tener en cuenta la aplicación, o sea, el trabajo que uno va a entregar de acuerdo a las herramientas que uno tiene para hacer una aplicación precisa, ¿no? Eucaliptos, por ejemplo, esto es para otra de las aplicaciones. Para malezas es muy utilizado, gente, les quiero comentar. Para las cámaras multiespectrales es para lo que más se usa, hacer un vuelo previo a hacer cualquier siembra, para ver cómo está el campo, para ver cómo está la maleza y para no tener que fumigar todo el campo y para justamente poder hacer este mapa donde me indique zonas donde tengo que hacer la aplicación y cuánta aplicación tengo que hacer. Entonces esto lo que nos genera es ser una agricultura de precisión muy buena, porque me ahorro un montón de producto y no estoy encima contaminando con producto innecesariamente todo mi campo, ¿bien? Y obviamente el ahorro económico es un factor súper importante, porque estamos hablando de por ahí ahorro de toneladas, ¿bien? He visto casos de hasta ahorro del 70 hasta el 80% de materia prima por hacer análisis multiespectral, sobre todo en maleza, ¿bien? Bueno, esto es otra de las aplicaciones, por ejemplo, conteo de plantas. Vamos a hacer, este es un ejemplo de conteo de árboles, también se puede hacer con lechugas, mientras el tamaño de la planta sea distinguible, se puede hacer un conteo. Nada de todo esto es sencillo, por supuesto, pero sí es accesible y se puede hacer con práctica, o si uno no lo puede hacer porque no tiene las herramientas o los conocimientos, siempre es, contratable cualquier tipo de servicio. Bueno, acá lo que tenían es una superficie bastante grande, de 530 hectáreas cubiertas de eucaliptos. Se le hicieron los análisis y como pueden ver ahí a la derecha en la imagen, el terreno está en color original, lo que está pintado en colorcitos, que esos colorcitos vienen a representar el valor de los índices, son los eucaliptos. ¿Qué se logró con esto? Bueno, hacer un buen análisis donde se vio dónde hacía falta por línea replantar, porque faltaba X cantidad de árboles y valía la pena hacer
un reemplante entero, se puede contar cuántos árboles me faltan por hilera también. Ven, acá se hizo una estimación de cuánto hacía falta. Bueno, todos estos análisis se puede contar y ubicar espacialmente dónde es que falta un árbol. Se pueden detectar problemas, por ejemplo, acá hay un problema de drenaje, pues se pueden hacer modelos de la superficie para ver cómo va a drenar el agua, para poder entender dónde voy a poder tener zonas anegadas o no. Con lo cual estas cámaras me dan una capacidad de análisis bastante importante. Floración, por ejemplo, ya vamos llegando al final de los ejemplos. Una imagen RGB, también volada de mucha altura, a 250 metros. Piensen que las alas fijas pueden llegar a volar arriba de los 2000 metros. Una ala fija muy buena. Obviamente ahí la resolución es muy baja, pero estamos hablando de 2000 metros, pueden cubrir, no sé, 5000 hectáreas por ahí de un solo vuelo. Bueno, lo que se hizo fue hacer un análisis, y con este análisis mucho más preciso, fíjense, vuelvo para atrás, una foto RGB que no me dice nada, absolutamente nada, paso a una imagen donde tengo un índice, y en colores ahí lo que me están marcando, en rojo es donde tengo más cantidad de flores y en azul donde tengo menos cantidad de flores. Esto lo que hizo este análisis fue determinar que, por ejemplo, para aplicar nutrientes a este campo había que esperar por lo menos unos 3 días más para que la floración sea más pareja. Entonces, esto me está dando unas oportunidades de análisis muy grandes. Se pueden asociar a cámaras termales, como habíamos dicho, la Altum también trae una, y esto se pueden relacionar los análisis, es muy útil. Fíjense cómo vamos a hacer un análisis para ver cómo están la pulverización, cómo están aplicando las boquillas. Hacemos con índices, ¿bien? Y podemos ver con esta cámara, por ejemplo, con la Altum también, además de la clorofila, como estuvimos viendo, esto por ejemplo con viñedo. Con el termal, que es lo que me interesa, fíjense, vuelvo para atrás, disculpen si los mareo, vuelvo para atrás a la imagen multiespectral, con un índice NR en este caso. Fíjense que acá me va a estar indicando cómo está la clorofila, en azul está muy bien, en rojo está mal, estos son diferentes ensayos. Fíjense que acá está en rojo, está muy mal, en azul está bien, pero de repente puedo tener un análisis mucho más completo de lo que le puede estar pasando con uno termal, con una imagen termal. Fíjense que el de clorofila me indica ciertos parámetros de cómo está mi cultivo, y cuando paso al termal me está marcando cosas que antes no veía, como estos manchones que están acá. Y bueno, ¿qué son estos manchones que me están marcando el termal? Son aparentemente fugas en el riego. ¿Qué está pasando? Acá el suelo está más húmedo, y por la hora en la que fue tomada la imagen, como el sol estaba en el nadir, estaba en el mediodía, el agua estaba más caliente que el suelo y que el cultivo, por eso se ve de esta forma mucho más clara. Esto es todo lo que es en cuanto a cámaras multiespectrales. En cuanto a lo que se viene ahora en el futuro de la misma temática, son el sistema de cámaras duales. Este sistema de cámaras duales lo que permite es un análisis mucho más exhaustivo, se empieza a parecer mucho más a lo que es un satélite con los que se hacen los análisis para campos mucho más extensos. Me da mucho más precisión en el dato y poder hacer comparaciones mucho más grandes, poder tener galerías espectrales donde poder comparar cultivos mucho más precisos y poder hacer una teledetección mucho más acertada. Por último, acá les dejo para que les queden nuestros contactos, nuestra página, mi correo, los correos de Fotoaérea, el Instagram y el Facebook por si nos quieren visitar. Estoy abierto a que hagan cualquier consulta, ya sea por correo, por Instagram o por Facebook. Los invito, por supuesto, si quieren participar en el curso de la semana que viene. El curso sí es pago, dura toda la semana, son los 5 días, de las 7 de la tarde a las 9 de la noche, 2 horas de clase en vivo. Después pueden acceder a todo el material de la clase y a las clases en vivo, en las clases diferido, cuantas veces quieran, cuando quieran. Vemos todo esto, vemos cómo operar cámaras termales, vemos cómo operar drones, vemos cómo se utilizan esos equipos, cómo se procesan las imágenes en 2 programas distintos, y vemos cómo se analizan luego los resultados finales. Para hacer prescripciones, malezas, todo lo que ustedes quieran, todo lo que vimos, se ve en el curso, y obviamente después quedamos en contacto para lo que puedan necesitar. Nicolás, ¿tenés en WhatsApp unas preguntas? Dale. Si las querés contestar ahora, digo. Sí, dame un segundito a ver que las leo. A ver.
Tanto para. Sí, ahora le repito a José, necesita saber la marca de los drones. Con gusto ahora se lo repito. Denme un segundito, les quiero apagar mi cámara que la saqué sin querer. Ahí está. Y hola, te cuento con drones hace 5 años, me interesa volcarme en la parte de pulverización. ¿Dónde los puedo contactar? Bueno, bien. Por esas dos consultas, si están interesados en los drones de fumigación, les cuento igual a todos. Los drones de fumigación, hoy, cualquier equipo, hoy está complicado de traer, hay que esperar un poquito por todo el tema de esto de la cuarentena, obviamente, pero contáctenme que lo charlamos. Bueno, en cuanto a los precios de SAG, no se los puedo pasar. No porque realmente no los tengo, porque como todo esto de la importación estaba cerrado, es una lotería. La verdad que nadie me puede decir cuánto puede salir teniendo un equipo acá hoy. Y ya no tengo más equipos en stock. Cuando se vuelvan a abrir las importaciones libremente para poder comercializar sin problema estos equipos y sin que el gobierno ponga atrás, sobre todo lo que es el agro, con gusto les puedo pasar precios y plazos de entrega. Lamentablemente hoy me tengo que limitar a contarles los beneficios de los equipos y solamente eso. Sí, les digo que los equipos estaban pensados ya para estar acá hace un mes. Lamentablemente se suspendió todo, se postergó todo. No sé realmente, estoy esperando que realmente antes del fin de año podamos volver a tener los equipos acá y vamos a hacer demostraciones, porque obviamente son equipos caros. Para que tengan una idea, deben estar rondando en unos $20,000 cada equipo, desde los más baratos, fácil, el más básico, y yo creo que hoy los equipos que va a estar comercializando SAG van a estar rondando los $40,000 puestos en su puerta, ¿no? Más o menos, para que tengan una idea, sin impuestos. Con impuestos parece un poquito más. En puerta, mejor dicho, por ahí es un poco más. Igual esto es todo en el aire, se los estoy diciendo todo en el aire. Hay un montón de equipos, hay equipos chicos, equipos grandes. El que quiera saber un poco más me puede contactar o puede entrar a la página de SAG y ahí están todos los equipos con todas sus características. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. En cuanto a las marcas que usan hoy, las dos más conocidas son SAG, que son los chinos, esta gente china que hace estos equipos que son realmente muy buenos, y la otra es DJI, que son los coreanos, como el Phantom, como el Mavic, que ellos hacen el Agras. Y acá, si me preguntan, son dos equipos excelentes. La diferencia importante, obviamente yo voy a aconsejarles el SAG, le voy a ser sincero primero porque yo los vendo y no vendo los DJI. Pero si me saco la camiseta de vendedor, son dos equipos realmente muy, muy buenos. La realidad es que el de DJI está mucho más probado, pero a mi gusto, y he probado los dos, me gusta más el SAG por varios motivos. Primer motivo y el fundamental es que es un equipo muy noble porque es modular. Entonces, ¿cuál es el tema? Si se rompe algo, es modular, se puede cambiar en el campo. Yo he hecho reparación de esos equipos en el campo directamente, teniendo las piezas de reemplazo. Entonces, tampoco no es que se rompa fácilmente, pero bueno, de últimas son piezas móviles, algunas pueden llegar a fallar, o alguna vez, bueno, pueden haber calculado mal y le pueden haber pegado algo a ustedes armando un mal plan de vuelo. No importa por el motivo que se puedan llegar a romper, digo, al ser modulares son muy prácticos, se reparan en minutos, no hay que soldar, se cambian todas fichitas, es muy práctico. El de DJI, por otro lado, es un muy buen equipo también, está muy probado, ya tiene muchos años, pero se le llega a romper algo y hay que mandarlo a DJI o hay que mandarlo a alguien que esté calificado porque hay que desarmar el equipo, de soldar, ya es otra cuestión. Entonces, hoy por hoy, SAG creo que es un poco más práctico, es más adaptado a la realidad de hoy, a las necesidades de hoy, que lo que es el de DJI, que creo que se quedó un poco atrás. Pero los dos equipos son muy buenos y, bueno, en lo particular, yo porque vendo SAG les recomiendo ese equipo, pero cualquiera de los dos realmente no van a tener ningún problema, van a estar muy satisfechos.